hermanos míos, sean todos bienvenidos a lo que es el canal El Reino en Parábolas. Hoy tenemos lo que es el tema número 2 de la serie Jesús y el infierno. Hoy vamos a ver lo que son las interpretaciones de algunas religiones con respecto al infierno. Así que antes de eso, no sé si el hermano Pablo me quisiera ayudar, aunque yo lo veo ahí que está desayunando, pero con la oración. Bueno, vamos a orar. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Amén. Gracias, Papito Dios, porque nos da la oportunidad de poder compartir en esta sala junto a mi amigo y hermano Juan Miguel, que tú les has inspirado, Señor, esta segunda parte de este tema tan interesante, emocionante y para muchos liberador y para otros quizás que no se entiende. Pero queremos que tu Espíritu Santo que nos acompañe pueda dirigir esta reunión. Sabemos que lo está haciendo y que puede instruir a la mente de nuestro hermano Juan Miguel que nos trae la palabra en este momento. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema número 2, perspectivas del infierno. No sé qué imagen se les viene a la cabeza ahorita, hermano, antes de iniciar el tema, al ver este, esa ilustración. ¿Qué es lo que le genera a ustedes ahorita en su cabeza al verla? ¿Algún sentimiento? Me genera miedo y angustia, como que se me terminó el tiempo. La verdad es que cada uno de nosotros ha tenido la idea de cómo es ese lugar. Incluso yo me imaginaba de pequeño cuando mi abuelita me contaba con respecto a este lugar. Me imaginaba un lugar en donde la gente lloraba todo el tiempo. Incluso ella me decía que habían personas que trataban de llorar y derramar lágrimas y esas personas no podían. Y yo siempre le preguntaba a ella que cómo es que sabía todas estas cosas y, y a veces le preguntaba yo como niño que si ella había estado en ese lugar. Y mi abuela me decía, no, me decía, la cosa es que el sacerdote dice que así es ese lugar. Y entonces yo le decía, pero entonces el sacerdote sí lo ha visitado, le decía. O sea, yo comenzaba a hacerle preguntas a mi abuelita, claro, una señora pues que a ella no le gustaba conversar mucho, pero realmente ella siempre me daba una respuesta de un modo u otro. Pero sí, este tema a mí me causaba miedo realmente de niño y por cierto, por eso es que iba a lo que eran los seminarios o las catequesis que daban la iglesia, porque yo tenía miedo, yo no quería ir a ese lugar. Vamos a comenzar con este texto. La otra vez mencioné que quería que tuvieran en mente en donde Dios dice que es abominación pasar a sus hijos por el fuego. Ahora vamos a ver un segundo texto que es Romanos 11:32, y es uno de mis favoritos. Incluso lo tengo en mi perfil de WhatsApp. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Antes de empezar a ver lo que son las perspectivas del infierno, de cada una de algunas de las religiones, yo quiero que tengan en mente esto mientras leemos lo que son las interpretaciones. Y vamos a empezar con lo que era mi denominación, la última denominación en la que estuve, y es la Iglesia Adventista. Y vamos a ver qué es lo que ellos creen. Según la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ellos están de acuerdo con la visión bíblica de la naturaleza del infierno como la disposición final del pecado y los pecadores. No respalda el punto de vista histórico tradicionalista del infierno como un lugar de castigo eterno o de angustia. Admiten que creen en la aniquilación total de los malvados. Yo sé que cada uno de nosotros conoce esta doctrina, porque ya hemos estado más de algunos de nosotros de los que estamos presentes, y también de los hermanos que están en el canal. Yo sé que se van a dar un choque al ver lo que es esta doctrina, si es que nunca la han escuchado de parte de la iglesia, pero realmente esto es lo que creen ellos y siguen creyendo hasta este momento. Y siguiendo con lo que son las perspectivas, aquí tenemos la otra perspectiva que es la más tradicional, que prácticamente sigue casi todo el mundo evangélico, y esta es la interpretación del catolicismo. Y el infierno es considerado como un lugar de castigo eterno
para aquellas personas que han pecado y se han alejado de Dios. Es visto como un lugar de sufrimiento y dolor, donde las almas condenadas están separadas de Dios para siempre. O sea, esta es la contraparte de lo que acabamos de ver. Acá se ve que el infierno para ellos es un lugar de castigo eterno, pues, y ahí, pues, persona que muere va directamente ahí, ¿verdad? Si ha sido demasiado mala. Esto no lo dice ahí, ¿verdad? Pero sí, así es como creen ellos. Y aquí viene esta otra interpretación. Los testigos de Jehová, en efecto, no creen en la existencia del infierno tal como es comúnmente concebido en otras religiones. En su lugar, creen que el infierno es un estado de no existencia y que aquellos que han pecado serán simplemente destruidos y no tendrán más vida después de la muerte. Para ellos la muerte es el final de la existencia humana y no hay un lugar de castigo eterno. Yo les quiero hacer una pregunta, amados hermanos, aquí me voy a detener un poquito en lo que es esta interpretación de los hermanos testigos. Antes que nada, yo voy a decir algo. Yo estoy presentando esto no con el afán de buscar debate con los hermanos de cada una de estas congregaciones, sino que solamente estoy presentando la perspectiva real que ellos tienen hasta este momento con respecto a lo que es el infierno. No busco debatir con nadie y respeto lo que ellos creen, pero sin embargo, solamente lo que voy a hacer ahorita en estos momentos, tal vez no sea querer refutar todo esto, sino demostrar qué es lo que verdaderamente significa esa palabra infierno al final de lo que es esta serie. Así que yo voy a hacer una pregunta abierta para que mis hermanos contesten. Si a usted alguna vez, si usted es miembro, digamos, de esta congregación, alguien le dijera a usted, fíjate que el fin de tu existencia es en la muerte y ya después de eso ya no hay más nada, simplemente serás destruido porque estás en pecado. Si un hermano de ellos le llega a decir eso, ¿qué responderían ustedes? Yo creo que, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Yo creo que hay que pensar en lo que nos mostró Jesús en su vida, ¿no? Si Él es el que está a cargo, supuestamente, según las perspectivas que has presentado, de quién entra y quién sale del infierno y que va para el cielo, que es la perspectiva también del catolicismo, entonces debemos preguntarnos, entonces, ¿por qué Jesús, cuando sus discípulos, Santiago y Juan, en Lucas 9, 51 al 56, le dijeron, ¿quieres que hagamos que descienda el fuego del cielo como hizo Elías? Porque Jesús nos dijo, sí muchachos, está muy bien lo que están diciendo, vamos a matar a todos los que no me aceptan y si quieren prendan fuego. ¿Les dijo así? No, No, ¿verdad? Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Pero antes, la palabrita que es lo que quiero recalcar, en algunas traducciones dice así, se volvió y los reprendió diciendo, ustedes no saben qué espíritu los posee, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas de la humanidad, sino a darles vida. Esta es una traducción un poco más actual. Creo que es la, si no me equivoco, la Biblia, la palabra, pero igual, lo pueden después googlear, cualquier cosa. Lo que quería decirte, hermano Juan Miguel, es que esta perspectiva del infierno, creo que lo has mencionado ya en el tema anterior, pero recalcar un poco, repasarlo, viene del medievo, pero en realidad nació en una perspectiva del judaísmo para explicar lo del Valle de Ginón. Y si alguien va a ser destruido, entonces, ¿por qué Dios prohibió que los israelitas pasen sus hijos por el fuego si al final lo va a destruir? Un poco contradictorio, ¿no? Y una bipolaridad de Dios que no es la correcta. La respuesta es Jesús. Jesús no mató a nadie, Jesús no asesinó a nadie, Jesús no masacró a nadie y Jesús ni siquiera prendió fuego a los romanos, que podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque si no, tenemos que tener en cuenta, en vez de decir que Jesús es el Salvador del mundo, podemos decir algo que dijo una vez un amigo mío. Podemos considerar la idea de que Jesús sea el pirómano del mundo. la verdad es que si Jesús hubiera hecho o llevado a cabo un hecho como claro, uno de sus discípulos lo estaba pidiendo, yo creo que tal vez no se hubiera extendido tanto lo que es el evangelio, pero realmente se ha extendido y todavía permanece hasta estos momentos, aunque algunas religiones todavía malinterpretan lo que es el carácter de Jesús, pero considero que si él hubiera hecho tal cosa de haberlos consumido,
quizás hasta yo hubiera dejado de creer en él, porque realmente no encaja con lo que es el carácter verdadero del Padre, que es amor. Bueno, vamos a seguir con esta interpretación y esta me llamó mucho la atención y es la interpretación de los hermanos mormones. Dice que para ellos el infierno es un lugar de castigo temporal, dice, para aquellos que han rechazado la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador durante su vida terrenal. Es un lugar de sufrimiento y dolor, donde los pecadores son castigados por sus acciones terrenales. Las revelaciones de los últimos días hablan del infierno refiriéndose a él por lo menos de dos formas. Primero, es otro nombre por el que se conoce la prisión espiritual, dice, un lugar temporal en el mundo post-terrenal, para aquellos que murieron sin conocimiento de la verdad o para los que fueron desobedientes en esta vida. Segundo, dice, la palabra infierno se usa para aludir a la ubicación permanente de Satanás, de sus seguidores y de los hijos de perdición quienes no son redimidos por la expiación de Jesucristo. Los que no son redimidos por la expiación están en las tinieblas de afuera, que es la morada del diablo, de sus ángeles y de los hijos de perdición. Los hijos de perdición son los que no reciben perdón en este mundo ni en el venidero, habiendo negado al Santo Espíritu después de haberlo recibido y habiendo negado al unigénito del Padre, crucificándolo para sí mismos y exponiéndolo a vituperio. Tales personas no heredarán un lugar en ningún reino de gloria, sino que continuarán en las condiciones del infierno. Es bien interesante lo que es la interpretación de los hermanos mormones, y me llama la atención algo, y es estos hijos de perdición. O sea, es una interpretación un poco algo contradictoria en cierto aspecto, porque realmente es como que me estuviera diciendo de que hay gente que ya está predestinada como hijo de perdición. Ya no tienen oportunidad ni en esta tierra, ni en la tierra que viene, o sea, la tierra nueva. O sea, no tienen oportunidad. Ellos ya están perdidos totalmente. Y hay algo extraño acá, pero creo que viene por ahí por lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo que por ahí viene la interpretación con respecto a los hijos de perdición. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención y es la parte final. Según ellos, las tales personas que son los hijos de perdición no heredarán un lugar en ningún reino de gloria, sino que continuarán en las condiciones del infierno. O sea que prácticamente para ellos, al principio, el infierno, que es temporal, es para las personas que han creído en cierta manera en Jesús y van a sufrir por un poco, por un leve tiempo. Y la otra contraparte es que las personas que son los hijos de perdición, estas personas, o sea, para ellas sí, la condición de tormento, de sufrimiento, de no sé de qué más puedo decir, porque no se me viene a la mente ahorita tantas cosas que pueden suceder en ese lugar. Entonces, esta interpretación yo veo que está enfocada en dos contrapartes que se contradicen entre sí, porque me están diciendo de que el infierno tiene dos caras, una que es temporal y la otra que es eterna. Y aquí viene esta otra. Yo sé que más de alguno de ustedes se va a identificar con esta interpretación, y es la interpretación de los hermanos calvinistas. Dice que el infierno es un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido una vida pecaminosa. Es un lugar de sufrimiento y dolor donde los pecadores son castigados por sus acciones terrenales. Los calvinistas creen en la doctrina de la elección divina, lo que significa que Dios ha elegido a ciertas personas para ser salvadas y a otras para ser condenadas. Esta elección es inmutable, o sea que no se puede mover y no puede ser cambiada por las acciones humanas. Por lo tanto, aquellos que son condenados al infierno no tienen esperanza de redimirse o ser salvados. La persona no entra al infierno por elección de ella, sino que entra por elección de Dios. O sea que cada persona que nace y permite Dios que nazca en este mundo, esa persona ya está destinada a ir al infierno o a ir al cielo, pero eso lo decide Dios en su potestad.
según esta interpretación del castigo eterno de los calvinistas. Yo quiero detenerme aquí y hacer una pregunta, hermano. ¿Quién de ustedes alguna vez se identificó con esta interpretación de los hermanos? O sea, la creencia de que está todo dominado bajo la elección divina en el aspecto de elegir quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Pienso que, después le damos paso a la hermana Mirta, pienso que puede haber un poco de esto de calvinismo, un poco, no digo totalmente la doctrina de la predestinación, en el adventismo tradicional, porque hay varias ramas del adventismo de que no creen así, pero otras que ya son de la rama de donde nació esto, o sea, empezó a ramificarse, sí, era así. Pero esto de la elección de los calvinistas es como realmente muy parecido al final de la perspectiva que presentaste del adventismo, que dice que al final los impíos serán destruidos, o sea que hay un grupo, los impíos que ya están determinados que van a ser destruidos, y los santos que están en la ciudad. Creo que la influencia del calvinismo entró en el adventismo y por eso salió la doctrina del aniquilacionismo, que es una de las doctrinas que tuvo su auge en el siglo XIX. Antes no se conocía, solamente estaba el castigo eterno, que era el infierno. Ahora la hermana quizá quiere decir algo, la hermana Mirta. Hermana Mirta, ¿iba a decir algo? No, yo no quiero, no hermano, no quiero decir ahorita nada. Disculpe. Vaya. Hermano Neris. Yo. Sí, hermano, algo quería aportar ahí o más bien como hacer una pregunta. También creo que va revuelto en todo esto, aportación, pregunta y todo lo demás, porque según lo que usted dijo, la última parte del calvinismo, de que está la elección o los predestinados a ser salvos. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué vino a hacer Jesucristo acá? ¿Para qué mandó Dios a su Hijo? Y todo lo tiene predestinado, los que se van a salvar y los que se van a perder. Porque según eso, según lo que usted dijo la última parte, sea hagan lo que hagan, arrepiéntase o no se arrepienta, lo que suceda, unos se pierden y otros se salvan. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo acá? Esa sería mi opinión sobre eso. Con esa pregunta responde, o más bien refuta lo que es el calvinismo, hermano. Solo con la pregunta en específico. Solo con la pregunta en específico usted refuta esta interpretación de los calvinistas con respecto a la elección divina de quienes van a ser salvos y quienes van a ser condenados, o sea, la predestinación. Porque si fuese así, entonces, entonces no hubiera mandado el Señor a su Hijo acá, a la tierra. Entonces, es que justo la idea y la intención mía es esa, refutar eso, pero no lo quiero hacer directamente porque lo quiero hacer con una pregunta, porque los que creen así deberían responder esa pregunta. Así es. Con convicción y en realidad, si ya estamos todos destinados, ¿para qué? ¿Para qué para qué el Señor va a hacer sería un parapeto que hizo, como decir algo de por gusto, algo que no tiene sentido? ¿Alguna vez, hermanos, ustedes jugaron ¿cómo se llama esto? ¿Jugaron con muñequitos de plastilina? E hicieron Yo no, hermano, en mi infancia no había eso. No, yo voy a poner este ejemplo para que, cómo es que funciona esta doctrina de los calvinistas. Usted como persona, cuando juega, bueno, desde niño, ¿verdad? Juega con plastilina, comienza a hacer figuritas, ahí, ¿verdad? De las figuritas que a usted le gustan, animalitos, cualquier cosa. Y de repente a usted se le ocurre, a mí ya no me gusta, ¿verdad? Lo creé, pero va para acá, lo voy a destruir y voy a volver a hacer otro. Entonces, prácticamente esta doctrina así funciona. El Señor está permitiendo, o más bien dándole vida a muchas personas, pero Él ya sabe quiénes van a ser salvas y quiénes van a ser condenadas. Así que no importa, así como dice usted, no importa si haga lo que haga, independientemente de las condiciones en las que se encuentre, puede ser un gran pecador, puede ser una persona sumisa a la religión, puede ser una persona sumisa a Cristo, independientemente de lo que usted haga, estas personas están diciendo de que
ya están destinadas, o sea, ya no pueden hacer nada. En realidad, si es así, como es Dios, según el calvinismo, realmente cada uno de nosotros estaríamos más perdidos, más de lo que podríamos haber estado. Pero aquí viene la contraparte a esta interpretación. Esto es lo que se opone a esta interpretación. Yo sé que esta ya ustedes, más de algunos, ya la conocen también, y son los arminianos. El infierno, dicen ellos, que es un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido una vida pecaminosa. Al igual que los calvinistas, los arminianos creen en el infierno como un lugar de sufrimiento y dolor para aquellos que han rechazado a Dios. Sin embargo, aquí viene el sin embargo ya. A diferencia de los calvinistas, los arminianos creen en la libertad humana y la posibilidad de elegir seguir a Dios o rechazarlo. Esto significa que aunque Dios ofrece salvación a todos, es la decisión humana la que determina si una persona es condenada al infierno o no. Los arminianos también creen en la doctrina de la gracia universal, lo que significa que Dios ofrece su gracia a todas las personas, pero es la aceptación o rechazo de la gracia lo que determina el destino eterno de una persona. Yo quiero detenerme aquí a hacer una pregunta. Y esta pregunta va enfocada en lo que es la elección, o más bien lo vamos a determinar como las personas están acostumbradas. Esto se trata de libre albedrío. Se trata de la posibilidad de elegir o no elegir al Señor. Yo quiero hacer la pregunta. Si está en nosotros el salvarnos o no salvarnos, o ir más bien al infierno según la interpretación de los arminianos, entonces, ¿qué función cumple Jesús al venir a la tierra? Yo voy a hacer esa pregunta no para que me la respondan ahorita, pero quiero dejar varias preguntas con respecto a esta interpretación. La otra pregunta podría ser, si está bajo nosotros, o sea, la potestad está en nosotros de elegir nuestro destino, entonces, ¿cómo es posible que en las escrituras diga de que el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo? O sea, de Él depende nuestra salvación, no depende de nosotros, porque según Romanos, capítulo 2, ahí dice que es la paciencia, la benignidad y todo eso lo que nos lleva a nosotros a arrepentirnos de las cosas que hemos hecho. Entonces depende del Señor. Yo considero que hay un tiempo determinado. O sea, no estoy diciendo que Dios pone un rechazo en nuestro corazón, sino que permite cierta libertad, un cierto nivel un porcentaje de libertad, claro, no para que la persona se pierda, porque imagínense, si nosotros tuviéramos el 100% del libre albedrío o de la libertad, ¿qué creen que haríamos? Esa pregunta sí quisiera que ustedes participarían ahí. Si nosotros tuviéramos el 100% de libertad, ¿qué haríamos? Permiso, hermano. Según su pregunta, yo pienso que todos nos perdieran. Si dependiera de nosotros, ¿verdad? Claro, si dependiera de nosotros, en realidad, de nuestro corazón y de nuestro ser, yo creo que todos nos perdiéramos, porque el corazón del hombre siempre es tirado a las cosas de la carne, a las cosas del mal. Entonces yo pienso que si Dios tampoco pone el arrepentimiento en uno, de nuestra misma fuerza no podríamos arrepentirnos y todos estaríamos perdidos. Eso demuestra que si en el corazón del ser humano no ha sido puesto aún todavía ese amor tan precioso que viene de parte de Él, esa persona nunca va a experimentar lo que es el arrepentimiento y tampoco va a experimentar lo que es el conocimiento del Padre. Y eso lo vemos en muchas personas. Por ejemplo, me he topado con personas, por ejemplo, adolescentes, que yo les pregunto y responden de una manera muy despectante, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿ustedes creen en Dios? Me dije, ¿quién es ese? ¿Quién es ese vos? No, hombre, yo conozco al Dios
¿Cuál Dios? Les digo yo. No, hombre, al Dios del bar donde yo voy a tomar. Ese Dios, a ese Dios conozco, al que veo. O sea, imaginen las respuestas que dan estos jóvenes. Y he preguntado a otros también, a personas mayores, y cierta persona me dijo, ella tenía 60 años, y él me dijo, él comenzó platicando con respecto a eso y me dijo, hermano, usted está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque usted debería de aprovecharlo mucho mejor. Usted se ha metido en la religión, claro, esto fue cuando yo estaba todavía en la religión adventista. Usted muy joven se metió a la religión. Debería de haber esperado más, haber disfrutado la vida, haber disfrutado con mujeres, me dijo, haber disfrutado de muchas cosas más. Yo todavía no, no voy a disfrutar de, o sea, no voy a dejar de disfrutar, me dijo así, de todo esto, porque ahí en la religión me van a comenzar a prohibir un montón de cosas. Y por eso es que yo no voy a la religión todavía, me dijo. Yo voy a esperar hasta que tenga por lo menos 80 años para ir a una religión. Quiere decir que si usted, Dios no quiera, ¿verdad? Le dije yo, en este momento, le dé un ataque cardíaco, ¿de qué le sirve haber disfrutado de mujeres, de alcohol, de todo? ¿De qué? O sea, en ese momento yo no tenía la percepción que tengo ahora, ¿verdad? Podría haber dado una respuesta, quizá un poco mejor y de mayor esperanza, pero realmente no tenía esa idea en la cabeza todavía, no tenía esa luz, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, esta interpretación de los arminianos pone toda, pero toda la determinación en el ser humano, no en lo que hace Jesús por nosotros y lo que sigue haciendo. Y aquí viene un texto. Segunda de Samuel 14:14. Y dice así, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Yo quiero, hermanos, detenerme acá en este texto un poco, porque hemos leído lo que son las interpretaciones de varias religiones con respecto al infierno. Yo quiero que ustedes, hermanos, reflexionen con respecto a este texto y también con lo que Jesús vino a hacer. Yo creo que esa muerte de Jesús que fue por amor, Él se entregó a sus enemigos por amor, y esos enemigos, claro, somos cada uno de nosotros, no para salvarnos en el momento de su muerte, sino porque ya nos había salvado antes de que Él llegara a esa cruz. Él provee los medios para poder salvar a las personas. Provee todos los medios. O sea, no es la persona en sí la que en su lengua está la decisión de decir, yo soy salvo, sino que está en las manos del Señor el salvarnos, porque eso ha sido su propósito desde el principio, su propósito incluso desde antes de que Él nos creara a nosotros, si no, no nos hubiera creado. Y por cierto, este texto está diciendo que Dios no quita la vida, y esto nos da una gran luz a nosotros, porque esto, imagínense dónde está en el Antiguo Testamento, en donde hay un montón de muertos que prácticamente se le atribuyen al Señor. Y realmente aquí está diciendo en 2 de Samuel 14:14 que Dios no es el que quita la vida, sino que lo que Él hace es proveer medios para que nosotros, en vez de alejarnos de Él, nos acerquemos a Él. O sea, es una gran diferencia con respecto a todas estas interpretaciones que hemos leído con respecto al infierno. Porque el ser humano dice que la decisión del ser humano es la que lleva a perderse. Y en realidad es Dios el que está moviendo los hilos a cada momento para que las personas puedan acercarse a Él. No es que nosotros lo busquemos a Él, sino que Él nos provee los medios para podernos acercar a Él. Porque yo en cierto sermón escuché a un pastor que decía que si Jesús viniera en este momento, dijo él,
Les aseguro que ninguno de nosotros, de los que estamos presentes aquí en esta iglesia, en este momento, quedaría vivo, porque Él nos quemaría con ese fuego y nos destruiría, dijo Él. Pero yo les pregunto algo a ustedes, hermanos. Cuando a Jesús se le tocaba, cuando andaba aquí en la tierra, ¿qué era lo que sucedía con las personas que lo tocaban? Salía fuego, salía fuego destructor de él y las quemaba a las personas y quedaban como cenizas ahí desparramadas en el suelo. O salía poder de sanación y restauración de él. Yo creo que salía un fuego que nosotros no nos podemos imaginar realmente cómo es, aunque solo tenemos el concepto ahorita, pero podemos sentirlo. Y ese fuego nos quema a diario a nosotros, pero nos quema para mostrarnos pero cuán hermoso, misericordioso y bueno es el Señor. Cada día, pero cada día Él nos muestra eso. Y ya me queda poco tiempo y 10 minutos, pero solo quiero compartir un texto más con ustedes. Y es este texto de Salmos 22, 29. Dice que todos los que descienden al polvo se postrarán delante de él. Esto está en Salmos 22. Y también dice que todos los que mueren se humillarán, en ese mismo texto. Y aquí hago una pregunta. ¿Puede lo que es aniquilado inclinarse? Porque aquí está diciendo que todos los que descienden al polvo, quiere decir que todos los que han muerto, todos los que van a morir, se van a postrar delante de él. ¿Puede lo que es aniquilado inclinarse? ¿Podría una persona que está dentro del infierno, si es que existe, inclinarse estando en agonía? Claro, alguno me va a decir, bueno, en el infierno sí, porque están sufriendo, están derramando lágrimas que no pueden ser derramadas ni caer al suelo, porque ese fuego los está consumiendo, los está atormentando. Ellos pueden postrarse delante de él por miedo a ya no estar en ese lugar. Pero puede inclinarse una persona que es aniquilada, según la primera interpretación que leímos con respecto a los hermanos adventistas. ¿Acaso es este Dios al que nosotros estamos adorando? Aquel que al final va a aniquilar a las personas porque él decidió desde el principio hacerlo. ¿Acaso es este Dios, hermanos, el que mostró Jesús durante su ministerio, durante toda su vida? Yo creo que aquí hay bastantes preguntas que hacernos y por las cuales cada uno de nosotros debemos de reflexionar. Yo sé que aquí hay personas que creen que Dios no es así realmente, sino que es de otra manera. Y este es lo último que quiero compartir con ustedes. Es un poquito larguito, me alcanza el tiempo todavía. Y dice así, es un comentario de William Barclay. Si Cristo ha descendido al Hades y predicó allí, no hay rincón del universo al que el mensaje de la gracia no haya llegado. Se encuentra en este pasaje la solución a una de las preguntas más inquietantes planteadas por la fe cristiana. ¿Qué les ocurrió a los que vivieron antes de Cristo y a aquellos a quienes nunca les llegó el evangelio? Ahí se cumple, en esa pregunta me voy a detener ahí. Ahí se cumple lo que Cristo, creo que él lo dijo, que el evangelio tenía que ser predicado por toda la tierra, a toda persona, tribu, lengua, pueblo, antes que él venga. O sea, todas estas personas que vivieron antes, aquí responde el hermano William Barclay a esta pregunta solamente con esa aseveración que se hace de que Cristo descendió a lo que es el Hades y lo dejó vacío. Así como dijo el hermano Rob Bell en la presentación anterior. Y después dice, no puede haber salvación sin arrepentimiento.
Pero ¿cómo puede venir el arrepentimiento de los que nunca se han enfrentado con el amor y la santidad de Dios? Si no hay otro nombre por el cual los hombres puedan salvarse, ¿qué les ocurrió a aquellos que nunca lo oyeron? Este es el punto del que Justino Mártir habla hace mucho tiempo. El Señor, el Dios Santo de Israel, recuerda a sus muertos, los que duermen en la tierra, y vino a ellos para darles la buena noticia de salvación. La doctrina del descenso al Hades conserva la preciosa verdad que ningún hombre que haya vivido se queda sin una visión de Cristo y sin la oferta de la salvación de Dios. Muchos al repetir el credo han encontrado la frase descendió a los infiernos, ya sea sin sentido o desconcertante, y han acordado tácitamente hacerla a un lado y olvidarse de ella. Es muy posible que debiéramos pensar en esto como un cuadro pintado en términos de poesía en lugar de una doctrina establecida en términos de teología. Y aquí está lo final ya, hermanos, para ir finalizando. Y aquí en el 18:14 de Génesis dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y este texto, hermano, es para que ustedes lo guarden siempre y que se recuerden quién es Dios para ustedes. Decida Dios, según Salmo 66, 3-4. Cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Amén. Aquí, hermanos, hasta aquí llega este mensaje. Yo quiero cortar acá. Ya solo me restan 4 minutos. Yo quiero finalizar diciendo, si este Dios, el cual creó el infierno, estoy hablando de las interpretaciones que acabo de dar, si este Dios que creó el infierno realmente es así, y yo me llegaría a dar cuenta de que es así, les aseguro que yo en este momento abandono todo lo que es el conocimiento que tengo hasta este momento con respecto al Señor. Pero según este texto final que acabo de leer, no solamente aquellos que han creído se van a someter al Señor al final, sino que todos sus enemigos, toda la tierra, dice ahí. Y no solamente se van a someter, y esto no es con fuerza, hermano, sino que es con su amor. Porque ¿cómo es posible que alguien le va a cantar con alegría, con gozo, si lo está haciendo o se está sometiendo por miedo? No, hermanos, van a conocer realmente cuán grande amor es el que ha propiciado el Señor para cada uno de los seres humanos. Les voy a dejar unos minutos ahí para que puedan comentar con respecto al tema. Me queda poco tiempo, pero podemos hacer una sesión más que por lo menos dure unos 20 minutos. No sé si gustan hacerlo o lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Pero no sé si alguien va a decir algo. Yo le preguntaría a Juan, el apóstol y el revelador que escribió Apocalipsis, ¿en qué momento Jesús te consumió cuando te apareció en la visión? ¿O en qué momento Jesús te destruyó? Porque dice el texto, no, pero dice ahí el texto, Juan cayó como muerto. Pero no es que cayó como muerto, que se murió, sino que es como que se impresionó de haber visto a su amigo, a su Dios, a su Señor, después de mucho tiempo que no lo había visto. Es como que hay personas que tienen emociones fuertes y llegan a desmayarse, pero por una alegría también. Hay casos de personas así. Pero yo me hago la pregunta, ¿qué Dios es el que se nos está enseñando dentro de una denominación? ¿El Dios que presentó Jesús o el Dios que les enseñó Satanás? Para que lo reflexionen también. Amén. ¿Alguien más? Sí, es ¿cómo se dice? Muy interesante, ¿no? O ver todas las creencias que has detallado ahí, todas invalidan la cruz de Cristo, lo que Él vino a hacer. No, ninguna
eh, alaba o da gracias al Salvador del mundo, ¿no? Porque Él dijo, ¿no? Que Él vino a morir y Dios mandó para salvar a todos. O sea, la vida de Cristo no lo toman en cuenta, ¿no? La muerte que estuvo en la cruz, la peor muerte por el mundo, no se le toma en cuenta. Y como nosotros hemos podido creer tanta barbaridades, ¿no? dentro de las religiones. Entonces, damos gracias a nuestro Dios porque hoy podemos ver tal como es nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, hijo, ¿verdad? Que lo que es difícil para los hombres, para Dios no lo es. Ese comentario lo dijo él cuando lo del pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces, eso me da mi esperanza de que mis hijos, que son reverdes, yo los voy a estar con ellos en el cielo, porque Dios va a hacer todo lo posible para que ellos estén también allá conmigo. Yo le comentaba a la hermana detrás de cámara que detrás de la grabación, de que esa imagen que pone Jesús con respecto a ese camello pasando por la aguja, a mí se me imagina una persona cargada con los pecados y esa gran joroba ahí la anda cargando. Imagínense pasando por el ojo de una aguja, o sea, es que el ojo de una aguja es tan pequeño que solamente se puede meter un solo hilito por ahí. ¿Y saben qué? Así es Jesús, o sea, el centro, o sea, ese agujerito que está ahí en la aguja, el centro de esa aguja prácticamente es Él. Y por ahí es donde vamos a pasar cada uno de nosotros. Y no importa que seamos un camello, un dromedario o lo que seamos, que llevemos esa gran cosa en la cabeza, esa gran joroba, pero vamos a pasar por ese pequeño agujero. Es como el camino angosto que también menciona Jesús. Ese camino angosto lleva directamente a Él. No hay camino ancho en donde cabe otro Dios que puede ser un Dios destructivo, un Dios que es horriblemente sádico o un Dios que es dictador y que aquel que no quiere adorarle, lo que va a hacer es fulminarle, lo que va a hacer es exterminarle, como cualquier plaga. No es un Dios así. El Dios que presenta a Jesús a través de esa imagen es un Dios que acepta, es un Dios que conoce la condición del ser humano, es un Dios que conoce cuánto ha sufrido el ser humano en esta tierra. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que tiene amor, que sabe tener paciencia, aun que nosotros seamos el más impío de la historia, hermano. Ese comentario estuvo muy, pero muy precioso con respecto a ese texto del hermano, de Jesús, con respecto a ese ojo de esa aguja. Es bien precioso. ¿Alguien más? En estos días leyendo en el Antiguo Testamento. No sé si de pronto me salgo un poco el tema, pero el Antiguo Testamento, pero bueno, estamos hablando de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermano, con ese Dios que lo llaman Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con él? Sí. Yo voy a decir un comentario, ojalá que no vaya a resonar en las mentes de las personas que lleguen a ver este video. O sea, el simple hecho de que se nombre el nombre Jehová en el Antiguo Testamento no quiere decir que él haya hecho algunas cosas, porque realmente cuando sucedían cosas sobrenaturales que prácticamente los seres humanos de aquel tiempo no entendían por qué pasaba y no sabían por qué estaba pasando ni quién estaba detrás de ello. Porque podemos poner varios ejemplos con respecto a las cosas que suceden en el Antiguo Testamento. Y voy a poner un ejemplo básico y es con respecto a la rebelión de Coré. Yo quiero preguntar, ¿quién es el que pide que todas estas personas de Coré, junto con él, quién es el que pide que los traiga a la tierra? ¿Recuerda? ¿Hola? Claro. No, lo pide Moisés. Moisés le está pidiendo, o sea, le está como reprochando al Señor, diciéndole que se trague, o sea, la tierra a estos. O sea, la pregunta es quién pidió eso y quién lo llevó a cabo. Pero así sucedió. Y así sucedió. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? Porque ahí la Biblia
la Biblia puede mencionar el nombre, pero realmente quién estaba detrás de bambalinas haciendo todo ese gran desastre. ¿Puedo poner Allá es otro donde ejemplo? yo quiero ir, hermano. ¿Puedo poner otro ejemplo? El enemigo. Exacto. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, la persona, no me recuerdo muy bien ahorita el nombre de esta persona, pero esta persona en el Antiguo Testamento, no sé si eran bueyes los que iban cargando el arca del pacto. ¿Recuerdan el nombre? ¿Alguien me puede ayudar? El nombre de esta persona que iba ahí, no sé si iba vigilando lo que era el arca del pacto, pero iba cerca. Usa. Ajá, Usa, cabal, Usa. La cosa es que Usa va vigilando esto y de repente, no sé si son bueyes los que lo cargan, pero tropieza uno de ellos y el arca por poco cae. Y lo que hace él es detenerla. E inmediatamente, cuando él pone sus manos sobre esa arca para poder detenerla, para que no se caiga al suelo, inmediatamente es destruido. Y ahí dice que el Señor es el que lo destruye. Entonces, ¿es Jehová el que lo está destruyendo? ¿O es otro ente? Bueno, pero es que Jehová, mire, yo quiero leer algo bonito aquí. Estos ratitos. No sé si me den la oportunidad. Benita, siéntate aquí. No sé si usted ya lo ha leído, hermano, también, o ustedes también. Ajá. Eso está en el Salmo 18. Que lo encontré en el Salmo 18. Cuando dice el Salmo, bueno, dice el rey David lo siguiente. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ahora ponga atención lo que viene. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ahora viene algo terrorífico. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y escucha lo que viene aquí. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densa tiniebla debajo de sus pies. ¿De quién serán esas características? Hermano, hay un texto también en donde ese mismo fuego o esos carbones encendidos le son puestos en los labios a un personaje que conocemos nosotros desde la Biblia, claro, y este personaje se llama Isaías. ¿Y qué es lo que hizo el Señor al pasarle esos carbones encendidos por los labios a este personaje? Lo destruye, le quita la boca o le pone palabras de verdad en sus labios o lo limpia. ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerda? Lo purifica. Lo purifica. Entonces, es que hay varias descripciones también en la Biblia cuando se presenta este personaje, y realmente también lo podemos ver en Éxodo 20, en donde él se presenta como un personaje al que hay que temer. Un personaje que si te acercas y quieres tocar por lo menos el borde del monte, este te va a destruir. Se presenta también como un Dios al que habla como un trueno. O sea, nadie quería escuchar la voz de ese Dios. Por eso es que el pueblo teme en ese momento. Entonces, ahí vemos otro ejemplo también de que si Jesús, imagínense, calma la tempestad con su voz apacible. Ahí viene la pregunta también. ¿Quién creen ustedes que es el que estaba mandando esa tempestad para ese barco en ese momento cuando Jesús estaba junto con los discípulos en la barca? ¿Alguna vez se habían preguntado eso?
Porque ¿cómo es posible? Digamos, supongamos, ¿verdad? Esto lo voy a suponer. Supongamos que Cristo haya sido el que generó la tempestad. Ah, voy a generar esta tempestad para que estos se asusten y pierdan la fe. Porque eso fue lo que sucedió con ellos. Porque él mismo le dice, hombres de poca fe. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a poner esta tempestad para que ellos pierdan la fe. Y después yo mismo la voy a quitar. Eso es jugar, hermano. Es jugar con la mente de las personas. Pero realmente lo que muestra Jesús con ese evento es que Él tiene el control de todo. El enemigo puede hacer cualquier cosa que esté al alcance. Espérame. No, hija. Paleta no. Te vas a enfermar. Entonces, he ahí una respuesta a eso que me está describiendo, hermano, con respecto a ese texto. Imagínense que si yo haría esto con mi hija, por ejemplo, ahorita la que tengo en mi brazo, imagínense que yo vengo y le dé una cuchara, pero esta cuchara yo la he puesto en el fuego. Le he puesto allí durante 1 hora. Y yo, claro, no voy a ser tonto porque yo sé cómo está la cuchara. Yo la voy a agarrar con un papel, pero yo se la voy a dar del lado que no tiene el papel. A mi hija. Y lo que voy a hacer es probarla, a ver cuánto me ama. Se la voy a dar del lado caliente. ¿Y qué cree que va a pasar con mi hija? Me va a empezar a quemar. Le va a deformar la boca. Me va a empezar a temer. ¿Saben por qué? Les voy a contar una pequeña cosa que me pasó. Una vez yo llevé a mi hijo y a mi hija en una bicicleta pequeña. A los dos los llevaba. Entonces yo me dejé ir de imprudente, lo voy a decir así, me dejé ir de imprudente en una bajada. Y el problema es que al final de la bajada habían un montón de rocas pequeñas que prácticamente la llanta de adelante se me deslizó y nos fuimos al suelo. Claro, mi hijo se tiró a tiempo y no salió muy fregado, ¿verdad? Quien salió bien fregado fui yo, porque a mi hija yo la llevaba en mi rodilla, o sea, encima. Y yo lo que hice fue tirarme del lado de espalda, aunque me raspara todo, pero a mi hija no le pasó nada, lo único que le quedó fue el susto. Pero ¿saben qué pasó en la mente de ella? Cuando yo le decía, hija, vamos, te voy a llevar en una bicicleta a comprar. ¿Qué creen cuál creen que era la respuesta de ella? Ya temor. ¿Tenía miedo? No quería ir. No, papi, me botaste. Yo no quiero subirme a la bicicleta. En sus palabritas pequeñitas, pero. O sea, ella tenía miedo. Entonces, por ende, si esta cuchara que yo le doy a ella, caliente, o sea, terriblemente caliente, lo que va a hacer es quemarle las manos, ¿creen ustedes que me va a volver a agarrar una cuchara a ella? Jamás en su vida me va a volver a agarrar una cuchara. Entonces, yo no creo en un Dios que ponga tales pruebas o que se muestre de tal manera de que el ser humano lo lleve, o sea, llevar al ser humano a tenerle más miedo. O sea, no es un Dios así el que tenemos nosotros. Es un Dios que tiene misericordia, tiene amor. Ajá, hermano. Yo casi que estaba pensando que usted casi que me estaba diciendo lo contrario. Que el Señor hacía eso para que tengamos miedo y tengamos respeto y tengamos temor y todo eso. Ahí ya estaba. Quería comentar algo con respecto a lo que decía el hermano Neri. Me estaba aguantando un poco para darle paso a ustedes. Pero bueno, también tenemos, para los que no saben, nosotros nos conocimos con Juan Miguel a través de YouTube, porque yo he visto varios videos que él sube acá en el canal. Y nosotros también tenemos un canal y compartimos justamente la pregunta que usted hizo, Neri, hermano Neri. En un tema nosotros hablamos acerca de que en Génesis capítulo 3 hay una conversación en el versículo 22 que dice que ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal.
Bueno, cuando nosotros vamos al interlineal hebreo y leemos la palabra que se usa ahí, es Elohim, cuando se dice Dios. Y Elohim no significa Dios en singular, es un plural. Y les va a llamar la atención que los tres significados que aparecen son estos: dioses, gobernantes y poderosos. Y la última referencia es ángeles, que también se le atribuye. En realidad se traduce como ángeles, Elohim. Yo le pregunto, si a nosotros dentro de la religión nos enseñaron que esos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué razón dicen que conocen el bien y el mal? Si Jesús dijo que su Padre es bueno, y Juan dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Santiago 1:17 dice que Dios es Padre de luces. Ahora yo les pregunto, para reflexionar, ¿será que el engaño es mucho más grande de lo que pensamos? ¿Será que el que está detrás desde bambalinas, como dijo Juan Miguel, es el maestro del disfraz, que no solamente engañó a la humanidad del principio, sino que engañó a muchas personas a lo largo de la historia, atribuyéndose el nombre Jehová, que la gente pensaba que era Yahweh, o mejor dicho Yahweh, que es en hebreo. Pero en realidad, ese Dios no es Jesús. Ese Dios no es el Padre. Es el Dios que dijo que iba a subir al trono y sería semejante al Altísimo. El trono es una simbología del corazón humano, de que quién va a gobernar tu corazón, si es el Espíritu de Dios o es el espíritu del anticristo o el espíritu de Satanás. Y esto es algo que a muchos les va a sonar chirriante en los oídos, pero me cabe una duda más. Si Pablo lo que está diciendo es correcto, ¿quién entonces expulsó a Adán y Eva? Porque dice que fue Dios. Cuando tú vas a estudiarlo, no dice que Dios los expulsó, sino Dios dejó ir al hombre. Y cuando sigues leyendo el versículo 24 en el interlineal hebreo, te dice, y le dejó ir el hombre y los condujo hacia la salida, o sea, podríamos decir, hacia donde estaba la salida del huerto. Y luego dice que vinieron a vivir o a habitar querubines al oriente de Edén. Y apareció una espada encantada, la encantada de encantamiento o de magia, o podemos decirle. Y la palabra encantada, que se utiliza ahí en Génesis 3:24, se usa también en Éxodo. ¿Y quién la usa? Cuando se describe el acto mágico de los magos de Egipto que hacían bailar a las serpientes o que las varas sean serpientes. Es la misma palabra, hermano. Es la misma palabra, hermanos. Entonces, cuando tú pones a Cristo en la escena y preguntas, ¿puede ser que Cristo expulsó a Adán y Eva? Cuando tú vas a Juan 6:67, Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén. Cuando tú interpretas la Biblia a través de Cristo, la serpiente escondida o el enemigo escondido sale a la luz. Podemos ver las sombras y la luz. Y podemos decir, Dios no expulsó a Adán y Eva, Dios no pidió sacrificios, y el Dios de este mundo engañó a todas las generaciones de Adán en adelante con el Dios que derrama sangre, el Dios que pide sacrificios para aplacar su ira. Y ese es el Dios, Jehová. Pero no es el Dios del cielo y la tierra, sino es una imagen tergiversada de Dios. Hermano, en muchos casos, hermano, sí, mira, hermano, yo los quería llevar allá. No sé si se dieron la intención, sino que no sabía cómo estaban ustedes preparados para recibir esto que les iba a decir. No lo quería soltar así, por eso se lo solté de versículo en versículo. Porque lo que usted está diciendo es lo que yo los quería llevar y lo que yo les quería decir. Porque aparte de eso, el mismo Jesucristo, no sé si ustedes
bueno, todos hemos leído eso, que el Señor les dice, vuestro padre es el diablo y él es homicida desde el principio. Entonces, yo los quería llevar a lo que usted nos está explicando ahorita, pero no les quiso decir crudamente porque no sé cuál sería la reacción de ustedes. Bueno, ahí corto yo mi intervención. Claro, gracias hermano. El Espíritu Santo creo que está en sintonía, nosotros estamos en sintonía en el mismo pensamiento. Ahora quiero decirles algo. Cuando tú vas a leer el Antiguo Testamento, debes poner a Cristo y todo lo que no se entiende se comprenderá mejor. También lo que comentaban, después de ahí paso a la hermana Mirta, que creo que quiere decir algo. Entonces, ahí cuando tú vas a la reunión de Coré, ¿por qué se estaba revelando Coré? Porque Coré no quería un intermediario entre él y Dios. Y él había dicho que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, según Pedro nos dice eso, ¿no? También. Entonces, lo que él estaba proponiendo es un pacto diferente al que había levantado Moisés. Y como Moisés se le caía lo que había armado con su hermano y demás, y esto pues, no lo hago para hablar mal de Moisés, sino describiendo la naturaleza humana, de querer tener poder y manipular a la gente con un fin en específico. Y lo que hace la religión, tristemente, ¿no? Entonces, él hizo esa rebelión para derrocar a Aarón y a todos los sacerdotes, para que cayera ese sistema de sacrificios también. Pero ¿qué pasó? Jehová o Yahvé no le gustó, y ese no es Dios. Y complotó con Moisés para destruir al blasfemo. Pregunto, ¿a quién se le dijo blasfemo y el samaritano endemoniado en el Nuevo Testamento? A Jesús de Nazaret. Y cuando tú lo ves esto a la luz de Cristo, vas a ver que los que se tragan la tierra, que desciende debajo de la tierra, es una imagen de la cruz. Jesús fue llamado blasfemo, murió una muerte ignominiosa de un criminal por traer un pacto de vida y no de muerte y condenación. Y se lo traga a la tierra, o sea que él baja al abismo para rescatar del abismo a los que estaban ahí. Entonces tú te das cuenta que son imágenes que te apuntan a la cruz, que te apuntan a Jesús, a la realidad. Esos son símbolos son sombras que nos llevan a la luz. De esas sombras vamos a la luz. En el griego la palabra sombra es algo oscuro, algo que no se puede entender o ver. Entonces cuando nosotros decimos que estos ciertos personajes, Moisés, José, Jeremías y otros son símbolos o antitipos de Cristo, quiere decir que están representando cosas que Jesús iba a vivir y que la profecía hablaba que iba a pasar el Mesías. Entonces ahí te das cuenta que en el Antiguo Testamento el hombre está en un camino de conocimiento del verdadero Dios y en ese camino, en ese proceso, se relacionó con deidades paganas o deidades que no eran Dios hasta llegar al verdadero Dios. El Antiguo Testamento está cargado de historias de hombres que creyeron haberse relacionado con el Dios del cielo y la tierra, pero que habían seguido engañadamente a un Dios falso, a dioses que imponían normas, a dioses que imponían reglas, a dioses que te imponían cargas, pero que Cristo luego viene a traer la realidad. Por eso Jesús viene a reinterpretar la ley y los profetas, porque la palabra cumplir es pleiró. Pleiró en griego quiere decir, viene a completar, viene a llenar, viene a explicar lo que no se entendió, en otras palabras, para que lo entiendan mejor. Cuando Jesús dijo, vine a darle sentido o un nuevo sentido a la ley y los profetas. Porque yo soy superior que Moisés, dijo en algunas veces. Y también en Hebreos nos dice lo mismo, que Jesús es superior a Moisés. El apóstol Pablo en Hebreos hace, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, va derribando todos los ladrillos que había construido el judaísmo para levantar a Cristo. Porque solamente Cristo es el único camino al Padre. Amén. Hermana Mirta. Bueno, hermano, yo no quiero llenar mi vida de ansiedad. Solo quiero pensar
en lo que Cristo hizo por mí. Y todo lo que Él hizo por mí fue para mí, para mi salvación. Y yo quiero poner los ojos en Él, solamente en Él, para así entonces obtener todo lo que solamente Él, con Él puedo obtener mi salvación. Pues mi esperanza está puesta en Él y que y en la salvación. Yo no quiero que ellos se quemen en el infierno, porque si eso llega así, me voy con ellos al infierno también. Así que yo no creo que Dios quiera eso, pues, para mí, para mi familia y para todas aquellas personas que yo conozco. Pues. Y quiero la salvación por ella, para ellos. Y yo sé que Dios tiene el poder para hacer eso. No será el tiempo del hombre, pero a su tiempo Él hará todo aquello que nos va a salvar. Pues. Amén, hermano. No sé si alguien, no sé si Neri tiene alguna pregunta más o cerramos ya. Solo decirle a la hermana Mirta que no se angustie, no se afane, como dijo. Creo que el Espíritu Santo de alguna manera le ha hablado a su corazón, y gloria a Dios por eso. Y quiero recordar las palabras de Jesús que Él le da a Juan en Apocalipsis, que Él dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque mis palabras son verdad. Sus hijos están en las manos de Dios. Quizás ahora son rebeldes, y está hablando alguien que fue rebelde, que mucho tiempo fue rebelde, y que de alguna manera su amor, su misericordia me llevó a arrepentimiento, a cambiar mi mente sobre quién es Él y quién soy yo para Él. Y yo creo que Él, sus hijos, volverán a abrazar a papá, y papá les traerá a sus hijos y le dirán, mira, Mirta, acá están tus hijos. Amén. Qué bueno. Señor, me va a devolver. Él me va a devolver a todos mis hijos. Solo quiero decir una cosa más, de que al final, hermanos, al final en Apocalipsis, si nosotros podemos ver, termina con una victoria que ya comenzó incluso desde antes que nosotros existiéramos. Una victoria que solamente Cristo pues pudo llevar a cabo y que ya lo tenía planificado desde el principio. Y es una Estoy victoria. escuchando, hermano, estoy escuchando. Amén. Disculpe, estoy escuchando. Y es una victoria que realmente termina con un final no solo feliz, sino que un final donde ya no hay muerte, ya no hay lágrimas. El infierno nos propone de que nosotros vamos a estar sufriendo en ese lugar, ya sea por la eternidad o puede ser que nos aniquile el Señor. Pero lo que nos propone Jesús es un lugar diferente, un lugar donde Él va a enjugar cada lágrima. Y si le va a enjugar, quiere decir que va a enjugar hasta la lágrima más gruesa, más dura que puede haber existido, o más bien derramado alguna persona en la tierra. Yo no me imagino la cara de la mamá de Hitler cuando lo vea. Yo me imagino la cara de esa mamá alegre, sin derramamiento de lágrimas, cuando vea a Hitler pasando las puertas de esa gran ciudad hacia donde está el Señor junto con sus santos. Yo me imagino también a este hombre, Vladimir Putin, o a cualquier hombre que haya existido sobre la tierra, que haya hecho sufrir tanto a la raza humana y abrazando a Cristo. Cristo abrazándoles, besándoles, así como el Padre en esa parábola, el Hijo pródigo, abrazando a ese hijo que ha regresado a casa, o más bien que Él lo trajo a través de su amor a tu casa, como siempre estuvo en el principio. Así que así como hemos salido del Padre, cada uno de nosotros, amados hermanos, así vamos a volver. Y vamos a volver con una gran, pero gran sonrisa, así como decimos en El Salvador, de oreja a oreja, porque la victoria la obtuvo para nosotros el Señor Jesucristo. Así que hasta acá llega este mensaje, amados hermanos. Muchas gracias por haber estado, por haberme acompañado aquí, ¿verdad?
en este mensaje. También le doy pues gracias también a las personas que vayan a ver este mensaje en el canal. Les deseo que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos también, porque sabemos que cada uno de ellos, el Señor de un momento a otro los va a atraer hacia Él. Así que muchas bendiciones. No sé si alguien quiere orar para quedar despedidos. Bueno, lo voy a hacer yo. Entonces, oremos entonces, hermano. Oh bendito papito, gracias te damos porque tu mano bendita siempre nos agarra, Señor, de una manera tan, pero tan cálida, tan apacible, Señor, que nos lleva a conocerte más, Señor. Cada día que pasa, cada día, Señor, nos muestras tu luz de una manera magistral, Señor, donde podemos ver realmente tal como eres tú, Señor. Te damos gracias porque todos estos tiempos, Señor, en los cuales nosotros hemos estado creyendo en un Dios que no tiene nada que ver contigo, Señor, nos has tenido paciencia, Señor, para podernos llevar al conocimiento de la verdad, Señor. Y la verdad solamente es Jesús, Señor. Te damos gracias por esa gran verdad, Señor, que vino aquí al mundo, Señor, a mostrar cómo es tu carácter, Señor. Te damos gracias también, Señor, por cada una de las personas que han de ver este mensaje y pues que puedan, Señor, analizar, Señor, cada una de las palabras, cada una de las perspectivas y que puedan sacar lo mejor de ellos, Señor, y que puedan reflexionar de que tú, Señor, eres un Dios de pacto, Señor, que cumple con su palabra y esa palabra trae esperanza, Señor, para cada una de las personas que han vivido en esta tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchas bendiciones. Espero que no haya sido muy largo para ustedes esta sesión.